Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de... No hay forma de que no lo sigamos llamando de esa forma, magistrado. Del honorable magistrado, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa. Así que en nombre de la Fundación, una vez más le agradezco el que haya correspondido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, gracias a Finjo por esta invitación nuevamente aquí presente con ustedes, siempre apoyándolos. Así es, apoyándonos desde que era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Quisiera que evaluáramos un poco toda esta segunda ola de reforma, que desde la perspectiva de la Fundación, no lo quiero influenciar, parecería que hay un estancamiento, o hay quienes sostienen la tesis, inclusive nosotros estamos elaborando un diagnóstico de que eventualmente pudiese haber un retroceso. La propia comunidad jurídica ve cómo se comportan los actores, cómo se vienen manejando el tema de los traslados a lo interno del Poder Judicial. ¿Cómo usted valora? Usted fue uno de los que lideró desde cierto punto de vista la primera reforma judicial, que se implementó de una forma tal que se agotó y hubo que relanzar o hacer o diseñar políticas públicas con la intención de que se relanzara, pero parecería que eso no se logró. ¿Qué es lo que está pasando, magistrado? Mire, yo he tenido por norma, después que salí de la Suprema Corte de Justicia, de no emitir absolutamente ningún juicio de valor sobre el quehacer judicial de la actualidad, por razones más éticas y de prudencia que de otra naturaleza. No voy a entrar en detalle, ni mucho menos cuestionar la facultad que tiene el Consejo del Poder Judicial en la actualidad de realizar los traslados, las promociones que crean convenientes. Yo prefiero limitarme a la primera parte de su pregunta, que es con respecto a los avances o a aquello que entendíamos que era la segunda ola del Poder Judicial. Yo creo que debe retomarse el aspecto de la reforma judicial. El presidente Danilo Medina, en su último discurso, en sus últimas ruedas de prensa, manifestó que los medios de comunicación, solamente uno se hizo eco de eso, de que había una gran preocupación de parte del gobierno con respecto al cuestionamiento que ha habido al sector justicia en sentido general. Yo sigo creyendo que las mismas razones que hace 2 años y 7 meses más o menos, cuando yo abandoné la Suprema Corte de Justicia, las mismas razones que había para promover la segunda ola de reforma, yo creo que todavía están presentes. No creo que se hayan producido fenómenos que nos dejen entrever que realmente no se necesita una segunda ola de reforma judicial. Seguimos con las mismas falencias de siempre con respecto al sector justicia, o sea, la falta de acceso a la justicia y a justicia en los dos términos. Yo creo que hay que ir pensando en que se relance la idea de la segunda ola de reforma. Los países no pueden dormirse en la reforma judicial, principalmente en América Latina, donde es cíclico, igual que los golpes de Estado son cíclicos, el aspecto del retroceso o de los avances en la reforma judicial es cíclico. Pero principalmente que en la República Dominicana no hay un solo órgano, el Estado no tiene un solo órgano que pueda dirigir, que pueda trazar cuáles son las políticas en materia judicial que requiera el propio Estado. En una ocasión se habló de la creación de un ministerio de justicia, creo que fue una idea que salió de la mesa de decanos. Así es. Entonces se hizo un proyecto. Se hizo un proyecto, incluso yo lo había revisado y le hice algunas puntualizaciones en esa ocasión, porque yo creo que cada país necesita un órgano que sea capaz de dirigir
De la misma manera que hay órganos que dirigen la política criminal del Estado, debe haber un órgano que sea el encargado de la política judicial del Estado. Cuando hablo de la política judicial me refiero a todo lo que tiene que ver el aspecto jurisdiccional. Incluso una de las propuestas que yo había planteado en el seno de la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura era precisamente crear un órgano de articulación de las reformas judiciales. Que pudo haber sido inclusive el comisionado, es decir, que el comisionado pasara a través de esa reforma que presentó la mesa de decanos, se convirtiera en el Ministerio de Justicia. Bueno, la idea, y asimismo en la propuesta que yo hice, lamentablemente eso no se sabe yo sé que se grabó, pero nunca se ha podido divulgar lo que yo dije en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde todo el proceso de evaluación en lo que respecta a mí, donde el planteamiento mío era que precisamente el comisionado de apoyo a la reforma judicial se mantuviera y que fuera el órgano, el órgano oficial, el órgano estatal encargado de dirigirnos, pero por lo menos de esbozar cuál sería la política judicial o jurisdiccional del Estado Dominicano. Ahora, magistrado, ciertamente es verdad, el presidente Danilo Medina hizo esos pronunciamientos, sin embargo, se contradicen con la realidad. Por ejemplo, nosotros desde la Fundación Institucionalidad y Justicia hemos llegado a la conclusión de que a ningún gobierno le ha interesado la justicia. Y no le ha interesado porque ni siquiera le da lo que por ley le corresponde en el presupuesto. O sea, oír un presidente decir o pronunciarse en esos términos, cuando uno ve cuáles son las asignaciones que desde la presidencia se le asignan al Poder Judicial, la verdad es que, honestamente hablando, no resulta muy gracioso. O sea, yo creo que, no sé si sería conveniente, aprovechando los pronunciamientos del presidente, que quiera Dios que el año que viene le den por primera vez, porque las reformas cuestan dinero. ¿Usted no cree, por ejemplo, en el caso suyo, usted se pasó 14 años luchando para que le asignaran por ley lo que a usted le correspondía y nunca se lo dieron? Entonces, yo no sé si usted me entiende, pero resultan contradictorios en honor a la verdad. Por ejemplo, a nosotros como fundación no nos hicieron mucha gracia. No, yo sigo insistiendo, ha sido un discurso muy coherente de parte mía, de que debe de asignarse al Poder Judicial el porcentaje que establece la ley. O sea, la reforma judicial, yo recuerdo posiblemente en la última cumbre a la que yo asistí, de Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebró en Montevideo, en Uruguay, que el presidente Mojica decía, miren, es verdad que los países pobres no podemos tener buena tecnología, pero eso no significa que no tengamos buena administración de justicia. Definitivamente. Eso decía. Entonces yo creo también parte de eso, pero se requiere necesariamente de recursos económicos para emprender las reformas. Ahora, en el caso de la primera parte también, con respecto a la independencia o a que haya una mejor y eficiente administración de justicia, yo soy de los que creo que no solamente a la clase política no le interesa la independencia del Poder Judicial, sino a ningún sector del país. Sí, es así. O sea, yo tengo evidencia de que no hay un sector en la República Dominicana que le interese la independencia del Poder Judicial. Todo el mundo quiere que sea independientemente, pero de manera unilateral. O sea, que sea independiente para el favor de cada uno. Entonces, así no se puede. Sin embargo, en la primera ola de reformas que nosotros dirigimos, yo creo que hubo una coincidencia, por llamarlo de una manera, o un compromiso de manera más formal, de parte de la fuerza política de la nación, que visto y dada los grandes cuestionamientos de que había sido objeto la justicia en la República Dominicana, como aquella vez que el presidente Balaguer dijo que la moral de los jueces era tan baja como el salario que percibían. Y nadie dijo nada, todo el mundo entendió que era una percepción correcta. Esa independencia que se originó, la misma conformación de esa Suprema Corte de Justicia que nació en el año 1997, fue fruto de la fuerza política, porque entendieron que era necesario que se produjera. No, y el hecho de que lo nombraran a usted en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, un joven de 49 años. Es una buena evidencia, pero además, y
el impulso y la juventud mía, en cierta medida, fue un punto importante, sí, claro, pero claro. el más importante de todo era que el presidente de la República, el presidente Leonel Fernández, llegó a la jefatura de la nación como un académico. Claro, pero ya es un político. Pero venía e incluso llegaba del Poder Judicial porque era abogado de oficio. O sea, el presidente Fernández, cuando emprende ese proceso de reforma judicial, lo hace como un académico, no como un político, ni mucho menos como un presidente. ¿Cuándo cambia el presidente de su percepción con respecto a la justicia? Cuando deja de ser un académico, cuando pierde la inocencia. Claro. Pierde la inocencia del académico y se convierte en un político. Entonces, no hay un político. No hay un solo político que le convenga la independencia del Poder Judicial. Ahora, usted lo ha dicho, la justicia es un poder, los jueces. O sea, la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial. Y como poder es parte de un sistema político. ¿Cómo poderle garantizar de la política al Poder Judicial esa independencia? Si es parte de la política, es decir, es parte de ese poder. No, que yo no creo que deba ser independiente de la política, pero sí de los políticos. Yo creo que ahí que está la diferencia. Claro. Yo le voy a dar un ejemplo y lo voy a decir porque lo manifesté públicamente en la ocasión, muchas veces. El magistrado Romero Confesor, por ejemplo, llegó siendo un típico político, un político 100%, claro. Militante del Partido Reformista, dirigente del Partido Reformista, es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Sin embargo, llega a la Suprema Corte de Justicia y yo puedo dar testimonio de que no introdujo un elemento político. Eso es verdad. Y que actuó con total independencia. Y todos los que llegamos ahí, de una manera o de otra, fuimos señalados en su momento como políticos. Ahora, nadie puede decir que las actuaciones de nosotros fueron políticas. Yo creo que es un error pensar que el Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, que deben mantenerse de manera aséptica a la política. No, son entes políticos, claro, eminentemente políticos. Y eso hay que desmontar, ese mito. Y en determinados momentos, esas altas cortes, como usted la acuñó para la expresión y se quedó, todas las altas cortes tienen que actuar como política, tienen que tener una política y en momentos determinados tienen que actuar como quizás el mejor y el más ferviente político, porque son cuestiones de Estado. Cuando se dirime un conflicto ahí, son cuestiones de Estado. Ahora, magistrado, tengo que aprovecharlo porque la verdad es que probablemente usted haya sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia que más tiempo ha durado en esa posición de manera corrida. O yo creo que en sentido general, no creo que pudo haber uno que durara más que usted. Creo que a principio, por los años 1930, por ahí a principios de la... de eso hace mucho. Sí, de eso hace mucho, eso ni siquiera vale la pena citarlo. Yo digo en la historia contemporánea. Usted sabe muy bien cómo se comporta el sistema judicial, porque usted lo vivió. O sea, aparte de que usted era el presidente del Pleno, usted manejaba los asuntos disciplinarios, en fin, y manejaba la información al interno del Poder Judicial, con mucha discrecionalidad, eso lo reconoce todo el mundo. Y ahí sí es verdad que usted se convirtió, tuvo esa visión política de lo que debe de ser un presidente de una Suprema Corte. Es decir, prácticamente usted se convirtió en un hombre de Estado. ¿Cuál de los actores del sistema? Por ejemplo, digamos, en el sistema penal, no digamos ahora, sino en todo lo que fue su experiencia, ¿cuál de los actores del sistema supo mejor interpretar su rol? Me refiero a la defensa pública, a los mismos jueces, al Ministerio Público. Se lo digo porque muchas veces cuando uno lee una sentencia, uno se da cuenta, sobre todo si la sentencia es buena, y aquí hay muy buenos jueces, uno se da cuenta quién fue el que falló en el proceso. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el que mejor supo interpretar su rol en el sistema? Yo creo que el que mejor supo interpretarlo fue la judicatura en sentido general. ¿Por lo de la escuela? Sí. Todo ese proceso de reforma, sin la escuela no hubiera sido posible. La escuela fue una fragua
donde realmente se fueron forjando los jueces y el nuevo derecho dominicano, principalmente el nuevo derecho procesal dominicano. Tanto es así que yo llegué a decir en un momento que la bibliografía jurídica procesal penal dominicana se había salvado pues, simplemente por los jueces, porque los que escribían eran los jueces, los que participaban en los posgrados eran los jueces, los que participaban en los diplomados eran los jueces, los profesores de las universidades eran los jueces. Ahora, lo interpretaron perfectamente a consecuencia precisamente de ese proceso de capacitación y de actualización a que se sometieron. Pero a mi modo de ver, quien mejor aprovechó la reforma procesal penal fue la defensa pública. Sí. Porque lo asumieron más como un compromiso, como una vocación de servicio. Y ellos lo entendieron y lo llevaron a su expresión máxima de independencia. Pero yo creo que en el caso del Ministerio Público, por ejemplo, y yo tengo que destacar el papel del Ministerio Público porque fue el último de los sectores que se enganchó a ese tren de reforma, por razones de que el 16 de agosto del año 2004 el país amaneció sin Ministerio Público. Todo lo que se había aprovechado a través de la escuela del Ministerio Público que preexistía. Claro, Época, todos esos fiscales, todos esos procesos de capacitación. Eso se perdió. Se perdió. Entonces, el punto a destacar de este Ministerio Público es que se sometió de ahí en adelante a un proceso de capacitación, un proceso de formación más que de capacitación, que hoy en día están prácticamente de igual a igual con los jueces. Desde luego, el papel del Ministerio Público, el código lo sobredimensionó y disminuyó en cierta medida el papel activo que tenía el juez penal. Así es, así es. Ya ese tercer imparcial, ese juez se fortaleció ahora. Uno se puede ver todavía algunos vestigios cuando compara, por ejemplo, lo que ocurre en Francia en la materia penal o en la misma España, donde uno ve todavía ese juez de instrucción con esa capacidad de interrogar, de llamar, de allanar, de todas esas cosas. Entonces vemos que ahora la gente se olvidó que antes el juez de instrucción de la República Dominicana tenía esas mismas facultades. Pero ahora el juez penal está pura y simplemente como velando y protegiendo el derecho de los ciudadanos. Eso es lo que está haciendo, pero no sale a buscar pruebas. Entonces, por eso se sobredimensionó el papel del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no estaba preparado para asumir ese riesgo. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo que surge la Escuela Nacional del Ministerio Público, pero la verdad es que ya teníamos la Escuela Nacional de la Magistratura que para entonces se convertía en el modelo de escuela de Iberoamérica. ¿Por qué? Era una decisión política, yo lo sé, pero ¿por qué no se dejó a la Escuela Nacional de la Magistratura, que venía con una fuerza que iba más allá de la distancia, para que fuera también la Escuela Nacional de la Magistratura la que formara a los miembros del Ministerio Público y me